Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación del muy importante trabajo de investigación y de reflexión, afortunadamente ya convertido en un libro que empieza a circular en esta espléndida, vamos a llamarle así, reinauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que debemos entender de una vez y para siempre como el patrimonio no solo de los tapatíos, que vaya que lo es, sino de todos nosotros, todos los mexicanos. Esta feria es motivo de orgullo y de goce para todos aquellos que entendemos a la cultura como la savia de cualquier república civilizada y más aún democrática. Está con nosotros el autor, el doctor Tonatiuh Guillén, y participarán en estos comentarios que tendrán que ser muy breves, dada la disciplina establecida en la feria, la muy distinguida embajadora emérita, doña Marta Bárcena. Embajadora, muy bienvenida, muchas gracias. El doctor Mauricio Medina Huerta, investigador y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, y ahora avecindado en la Universidad de Guadalajara, en donde está llevando a cabo la formación y dirección de un centro de investigación, y entiendo que de docencia en uno de los campuses de la universidad. Mauricio, aparte de todo, me da un gran gusto estar contigo esta noche. Y está también con nosotros el doctor Gerardo Leiva Parra, quien es director de investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, una institución que, para fortuna de todos los mexicanos, se ha establecido, ha madurado y ha embarnecido, y nutre a los gobiernos y a los ciudadanos, a los partidos, a la opinión pública, de información no solo pertinente, sino creíble, confiable. Y eso, para un país de ese tamaño y con estas pretensiones que todos tenemos, de ser país moderno, globalizado, civilizado incluso, esto es decisivo. Una sociedad no informada no es una sociedad que pueda aspirar a ser una comunidad cívica y política democrática. Pero en fin, Gerardo, muy bienvenido. Gracias. Entonces vamos a, si el autor nos permite, le vamos a pedir a nuestra muy distinguida embajadora que empiece con sus comentarios para luego escuchar a Gerardo y por último a Mauricio. Cómo no, muchísimas gracias, doctor Cordera, querido Tonatiuh, querido gracias. Mauricio, Gerardo, mucho gusto. Es un honor para mí estar aquí, compartir la presentación de este libro. Le decía yo al doctor Guillén que mañana publicaré un artículo sobre él en El Heraldo, donde publico todos los martes, y lo califico como un libro provocador. ¿Y por qué provocador? Pues por varias razones. Y aquí, porque en el reciente censo, la primera de 2020, el INEGI nos dice que somos 126 millones de mexicanos. Claro, en territorio mexicano. Pero el doctor Guillén Tonatiuh nos dice que no, que somos 164 millones. Y que esa tercera parte de los 164 millones están en otros países, básicamente en los Estados Unidos. Y entonces hace un planteamiento también provocador. ¿Se debe incluir la migración a la nación o se les excluye a los migrantes de ese universo social que es la nación? Dice que el concepto de nación no determina las dinámicas migratorias, pero sí si estas dinámicas, si los migrantes forman parte de la estructura social de la nación.
para lo cual él hace una revisión histórica del concepto de nación vinculado con el concepto obviamente de nacionalidad. Desde las manifestaciones del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 hasta la declaración del Bando de Guadalajara de diciembre de 1810 de Miguel Hidalgo, que identifica a la nación americana frente al Imperio Español, la nación originaria. Después va viendo obviamente la constitución de, los sentimientos de la nación y la constitución de Apatzingán, y dice que claramente cuando llegamos ya a la conclusión del movimiento de independencia, las élites triunfantes del país no hacen un reconocimiento explícito de los pueblos indios. Así, y esto vamos a ver porque esa falta de reconocimiento de los pueblos indios es un fenómeno que posteriormente se va a ver como un no reconocimiento de las comunidades migrantes. Hasta 1857, los diferentes ordenamientos jurídicos sobre la nación y la nacionalidad tienen que ver más bien con la supervivencia misma de la nación, porque en ese periodo es cuando perdemos también la mitad del territorio nacional. Y de la independencia al 57, dice Tonatiuh, la gran cuestión fue precisar el concepto de nación, su contenido, sus integrantes y su territorio. Y la actual nación mexicana, que podríamos decir que parte del 57 a la fecha, es heredera de un conjunto de tensiones políticas y conceptuales. Y por lo tanto, su libro también es provocador, puesto que dice que dada la discontinuidad de la perspectiva conceptual de la nación, de lo que es México, como nación, habría que concluir que sus determinantes se encuentran más en el tiempo cercano que en una revisión histórica de ese concepto de nación, y que las formas políticas de la soberanía pasan por el proceso de representación política. Y ahí nos encontramos con uno de los retos de esta nación mexicana transterritorial. ¿Cómo le vamos a dar a la población mexicana migrante una representación política nacional y una incorporación en los proyectos de desarrollo? Bueno, ya en la época moderna, el doctor Guillén hace una revisión de los conceptos de nación y de nacionalidad, y yo me voy a concentrar en dos reformas que son fundamentales para esta ampliación del concepto de nación que va más allá de las fronteras del río Bravo y del Suchiate, por decirlo de alguna manera, hasta ser una nación transterritorial, es decir, una nación que tiene elementos mexicanos en varios países. La primera es la reforma de 1997, que es la llamada Ley de No Pérdida de la Nacionalidad Mexicana. En la administración Reagan se hizo la última gran reforma migratoria de los Estados Unidos. Y después de esa gran reforma migratoria de los Estados Unidos, llegamos hasta la fecha con un sistema migratorio de los Estados Unidos totalmente roto, empiezan a venir una serie de reacciones ante el proceso de amnistía que incluyó la reforma de Reagan, y que podríamos decir que eran reacciones antiinmigrantes, es decir, reduciendo los derechos de los migrantes asentados en los Estados Unidos que no tuvieran la ciudadanía estadounidense. Entonces, en 1997, el gobierno de México adopta esta reforma constitucional que se plasma después en la llamada Ley de No Pérdida de la Nacionalidad, que no es estrictamente una ley de doble nacionalidad, sino de no pérdida de la nacionalidad. ¿Para qué? Para alentar a los mexicanos en los Estados Unidos a iniciar su proceso de residencia y de ciudadanía para poder garantizar sus derechos. Y muchos de ellos que no querían obtener la ciudadanía porque no querían perder la nacionalidad mexicana. Y hasta el momento de la ley del 97 se perdía la nacionalidad mexicana cuando adquirías otra nacionalidad. ¿Sí? Entonces viene la ley de no pérdida de la nacionalidad, con lo cual una gran cantidad de mexicanos en los Estados Unidos adquiere la ciudadanía, pero siguen siendo mexicanos para México.
Y entonces ahí inicia el gran debate de cuáles son sus derechos. Y hay un debate entre los juristas entre los derechos por nacionalidad o los derechos de ciudadanía, ¿sí? Pero esta es la ley que da el origen a la ampliación de la nación mexicana. Y después una muy importante, porque en esta reforma de 1997 la nacionalidad se adquiría bien porque seguías naciendo en territorio mexicano, bien porque eras hijo de padres mexicanos nacidos en territorio mexicano. Por lo cual la nacionalidad nada más se transmitía a la primera generación o a la segunda generación de migrantes, si lo quieren ver, o la primera generación de hijos. Esto, yo les puedo decir, nos causaba muchísima crisis, problemas, dudas en toda la red consular mexicana en los Estados Unidos, porque había muchos hijos o nietos de los abuelos nacidos en México, en territorio mexicano. Sus padres tenían la nacionalidad mexicana y ellos querían conservarla, pero los padres no eran nacidos en territorio mexicano. Entonces no les podíamos dar el pasaporte ni el acta de nacimiento. Esto es muy curioso porque va acompañado con un proceso de transformación en los Estados Unidos que de discriminar a los que hablaban español todo durante mucho tiempo, ahora es un privilegio y un lujo ser bilingüe en los Estados Unidos. Entonces hay una recuperación del orgullo de ser mexicano por parte de estas generaciones más jóvenes, no en todos los casos, pero sí en muchos. Y se da entonces, como bien lo plantea Tonatiuh, otra gran reforma constitucional, que es la de 2021, y que dice que se puede tener la nacionalidad mexicana si eres hijo de padres mexicanos, pero ya sin el requisito de que tus padres se han nacido en territorio mexicano. Por lo cual, pues esto significa un cambio jurídico conceptual enorme. Pero la gran provocación del libro es, dice, ahí están los cambios. Estos cambios jurídicos son los que nos llevan a esta ampliación de la población de 126 a 164 millones. Y decimos que son nación mexicana porque compartimos valores culturales, porque compartimos lengua, estéticas, aunque hay que ver que hay muchas diferencias, ¿eh? Pero lo que no hemos sido capaces ni en México como sociedad y tampoco como gobierno, y mucho menos en los Estados Unidos, es entender las implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales de esa expansión de la nación mexicana, que representa una tercera parte de la población mexicana, esa población mexicana en los Estados Unidos, más si se suma la de otros países, es una tercera parte de la población de México. Es una población mayor al Perú, a la mayor parte de los países latinoamericanos, y en Estados Unidos representa el 10% de la población. Y es una nación mexicana, una población mexicana que también levanta muchos miedos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el migrante ya no es solo el migrante agrícola, pobre, que requiere de protección, que todavía los hay y muchos, sino es el migrante que es ahorita la fuerza económica que crea más empresas en Estados Unidos, más trabajos, que está cambiando el rostro cultural de Estados Unidos, el rostro de la alimentación, de las artes, y eso es muy fuerte. Y es muy fuerte para los movimientos del supremacismo blanco. Y entonces el libro del doctor Guillén para mí es una gran provocación porque nos lleva a pensar todo este viaje por el concepto de nación, qué implica y sobre todo qué debemos diseñar en el futuro. ¿Cuál va a ser nuestra posición de relacionamiento con esa población mexicana que obviamente tiene que ir mucho más allá de agradecerles cada mes el envío de remesas? Que no podemos seguir en ese discurso.
Pero ¿cuál debe de ser entonces el discurso, el relacionamiento y cómo vamos a jugar con esa participación política, con esa participación en el desarrollo económico y social? ¿Qué implicaciones tiene para México y qué implicaciones tiene esto para Estados Unidos y para nuestras relaciones con Estados Unidos? Porque créanme que todavía hay sectores muy importantes en Estados Unidos que están convencidos que lo que queremos es recuperar los territorios que perdimos en 1848. Y les voy a contar para cerrar una anécdota. Estábamos en el funeral de Eduard Shevardnadze, el que fue el canciller de la Unión Soviética y primer presidente de Georgia, y la delegación mexicana la encabezaba yo, que era el embajador en Georgia, y la delegación de los Estados Unidos la encabezaba James Baker, el que fue secretario de Estado de Bush. Y estábamos conversando sobre sus relaciones con Shevardnadze, todo, y sobre México, Estados Unidos, y mi abuela nació en Texas, en Laredo. Y le digo, bueno, pues mi abuela era de Texas. Y me dice, bueno, ustedes no se preocupen, que están recuperando metro a metro el territorio que perdieron. Y le digo, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Me dice, no, don't worry, my dear. Me dice, yo soy el que lo dice, y lo digo desde la visión de Texas. Esa es esta nación transterritorial. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para relacionarnos con ellos? Entonces, gracias, Tonatiuh, por este libro tan provocador. Vaya provocación, embajadora, fascinante tema. A ver qué nos dice Gerardo de primera impresión, de primera reacción. Vamos a escuchar al doctor Gerardo Leiva, director de investigación del INEGI, nada menos. Primera bola. Primero, un privilegio estar con ustedes. Tonatiuh, muchas gracias por la invitación. Embajadora, Mauricio, Rolando, un placer estar con ustedes. Y bueno, yo tengo ya pues algunos lustros de tener a Tonatiuh como mi amigo, de conocerlo. Y recuerdo que en alguna ocasión una comitiva del INEGI, el presidente del INEGI y otros funcionarios, fuimos al Colegio de la Frontera Norte, cuando Tonatiuh era directora ahí, y tuvimos unas experiencias realmente muy interesantes, muy gratas, muy iluminadoras, estimulantes. Recuerdo que por ahí le queríamos presumir a Tonatiuh que en el INEGI teníamos estas reuniones para platicar de manera horizontal, que eran nuestros días de café, pero pues nos apabulló con los diálogos de vino que tenían allá en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Con sus vinos baja californianos, ¿no? Él vendía. No, eso sí no me consta. Y de aquella oficina del director del COLEF que tenía vista al mar, así con un ventanal fantástico, donde podías ver pasar de repente las ballenas ahí en la migración, una cosa, realmente una experiencia muy impresionante, pero especialmente impresionante y de impacto para mí fue un par de temas que tocamos en aquella ocasión y que en diversos momentos han sido recurrentes en mi relación con Tonatiuh, ¿no? Uno es el dominio frontera, ¿no? Aquella insistencia de Tonatiuh en que, digamos, el marco geoestadístico del INEGI, que está basado en la división político-administrativa en primera instancia, no es necesariamente el marco más adecuado para entender la realidad fronteriza, ¿no? Que es un animal con unas características muy especiales y que requiere de un abordaje estadístico con un enfoque ad hoc, y que requiere de información de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera para las dos fronteras. Y que es algo que está totalmente fuera del paradigma del INEGI como Oficina Nacional de Estadística y en general de las Oficinas Nacionales de Estadística en el mundo. No más que ocurre que México pues, tiene esas fronteras, particularmente la norte, que tienen ese peso específico tan grande que realmente vale la pena que pensemos, ¿no? en cómo le hacemos para capturar esa dimensión. Y el otro punto que recuerdo que tratamos en aquella ocasión, era como 2010 más o menos, fue cómo le podíamos hacer para tener una más detallada descripción de las características económicas, sociales, culturales, de la población mexicana en Estados Unidos, ¿no?
todavía estábamos lejos de esta reforma del 2021 que hace bastante más urgente tener esa información, pero platicábamos de este tema desde aquellos años. Y bueno, no echamos al saco roto estas propuestas. Como dice la embajadora, Tonatiuh sabe cómo ser provocador, y nos echó a andar, y tomamos algunas iniciativas que desafortunadamente no llegaron a donde queríamos, pero creo que son útiles, dado lo que se está proponiendo en el libro, ¿no? En una primera instancia, tratamos de aliarnos con el Buró del Censo de Estados Unidos para producir información de este lado y de aquel lado, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a ver la frontera, entonces necesitamos un socio de aquel lado, pues ¿quién? Pues nuestro par, ¿no? Entonces, el presidente del INEGI, en aquel momento Eduardo Sojo, le manda una carta al director del Buró del Censo de Estados Unidos y no recibimos respuesta. Y le manda otra carta y no recibimos respuesta. Le mandamos 3 cartas, nunca recibimos respuesta. O sea, la respuesta fue esa. Y, es una respuesta. Es una respuesta muy elocuente, ¿no? O sea, eso les interesa a ustedes, a nosotros realmente no nos interesa. Y yo creo que es para lo que siga, ¿no? Es importante que podamos articular un esfuerzo compartido entre las autoridades estadísticas de este lado con las de aquel lado de la frontera, porque si no, no vamos a poder llegar muy lejos. Más adelante, recientemente, hace unos pocos años, firmamos un convenio con RAND. Ustedes saben, RAND Think Tank, muy importante, influyente, con grandes capacidades técnicas, científicas, de generación de información, pues que está al otro lado de la frontera, ¿no? Y que pues podía ser un buen socio para hacer algo similar. Fuimos con RAND y dijimos, oye, queremos cooperar con ustedes, queremos pues ver qué pasa con los mexicanos de este lado de la frontera, queremos tener una mejor idea de estas dimensiones que mencionaba el embajador hace rato, ¿no? Digamos, es un panorama muy amplio de distintas dimensiones que queremos conocer más a detalle, más a fondo de lo que podemos conocer ahora con la información que regularmente se genera por las instancias estadísticas norteamericanas. Bien, quisimos hacer eso, entonces queríamos en primera instancia pues, que cuántos son, dónde están, qué características tienen los mexicanos que están allá. Y un segundo proyecto que quisimos lanzar con ellos fue ver el impacto de la diáspora mexicana en la economía, la cultura, la sociedad de Estados Unidos, y el impacto de la diáspora mexicana en la cultura, la sociedad y la economía en México, ¿no? Porque es de ida y vuelta. Y ninguno de los dos funcionó. Una, porque RAND no nos vio como socios, sino nos vio como clientes. Y la otra, porque cuando estábamos haciendo eso, la verdad a mí sí me dio mucho frío ver que de repente si teníamos esa información más detallada a los mexicanos allá, íbamos a dar más municiones al presidente Trump, que en ese momento estaba con una política muy agresiva, que iban a las casas de los mexicanos y los sacaban y los echaban para acá, ¿no? Entonces, digamos, para que podamos tener operativos de carácter estadístico, digamos, binacionales que funcionen, requerimos que la gente se siente segura de participar, ¿no? Porque pues si no vamos a tener un subreporte enorme. Y para eso yo creo que tienen que darse ciertas condiciones y tiene que abordarse el trabajo de manera, yo creo que muy bien planeada y muy inteligente. No es imposible, pero sí creo que es algo que tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿no? Y bueno, libro México, Nación Transterritorial, el desafío de México en el siglo XXI, pues es un desafío enorme en el siglo XXI. Y esta provocación, este llamado urgente que nos hace Tonatiuh a ver, pues este elefante en la sala, ¿no? Y reconocer y tomar conciencia y actuar ante la realidad de que la nación mexicana pues va mucho más allá de los límites políticos administrativos del país, que la reforma constitucional del 21 implicaría que cerca de 38 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, lo que da lugar al carácter transterritorial de nuestra nación. Y bueno, yo creo que entiendo la razón por la cual Tonatiuh me invitó, siempre generoso, ¿verdad?, amigo, pero también porque ve en mí alguien que trabaja en el INEGI y que está a cargo del área de investigación, responsable de los programas imposibles del INEGI, y entonces, y pues a mí, la verdad, pues mi chamba es hacer cosas fuera de lo estándar, ¿no? Y realmente pues tomo nota y acepto el reto y trataré de hacer lo que en mi mano esté para
para seguir avanzando la agenda, que digo, no le echamos nunca en saco roto, pero sí nos encontramos con dificultades que nos han hecho aprender y creo que hay que tomarlas en consideración para lo que siga, ¿no? Y por supuesto, lo comentaba la embajadora y lo comenta claramente Tonatiuh en el libro, pues se requiere tomar medidas para ser consecuentes con estos cambios constitucionales, ¿no? Y pues si queremos tener ese mayor contacto con esa otra parte de conjuntos mexicanos que están allá, y si queremos articularlos con los que estamos acá, y si queremos hacerles partícipes y darles derechos políticos y integrarnos más con ellos, pues necesitamos conocerlos mejor, necesitamos tener información para tomar decisiones. Si no tenemos información, vamos a estar bordando sobre el vacío, ¿no? Y sin información, pues cualquiera puede reclamar éxito en cualquier cosa, pero pues eso no vale porque es un castillo en el aire, ¿no? Necesitamos información sólida y es realmente un reto complejo generarla, ¿no? Entonces, yo creo que pues esta necesidad de más información pues es un reto implícito en el libro, en alguna parte se hace explícito, una nota de pie de página. Y yo, bueno, pues ahí vi un saco y dije, más o menos me queda. Y bueno, pues tomamos nota, y no quiero cerrar mi intervención sin comentar sobre lo bien escrito, lo realmente interesante e entretenido que es el libro, ¿no? O sea, te empieza a hablar de historia y de los prolegómenos de México independiente, te empieza a llevar de la mano poquito a poquito, y cada vez se va haciendo más interesante, ¿no? Y llegas a ver los cambios de los últimos años, y empiezas a mover las páginas más rápido, ¿no? Porque realmente dices, no puede ser que esto esté caminando tan rápido, y que de repente yo me dé la vuelta a la esquina y me encuentro un país inmensamente más grande. Entonces, pues, y lo va haciendo reflejando esa espiral, ¿no? Como baile, danza en espiral entre la realidad social, ¿no? Y el reconocimiento de esa realidad en las leyes, ¿no? De ida y vuelta, me parece realmente muy bonito y muy bien escrito, y te lleva a es evidente pues que terminamos haciendo una distinción entre ellos y nosotros, ¿no? Y de repente, ¿quiénes son ellos los extranjeros y quiénes somos nosotros mexicanos? Y pensar y darte cuenta de que esa es una definición bastante más maleable de lo que uno podría pensar en un principio, y que estamos avanzando hacia una versión bastante más abierta y más flexible y más, digamos, de reconocimiento, de hermandad del resto de los seres humanos, de lo que ha sido tradicionalmente cuando hemos sido tan recelosos de los otros, ¿no? Y tan afectados por nuestros traumas con los malos tratos que recibimos de invasiones y de intervenciones extranjeras, pues que nos pusieron muy atentos del riesgo de tener a los extranjeros entre nosotros, pero seguramente yo creo que ese riesgo disminuye en la medida en que estemos mucho más integrados, y que esa separación entre ellos y nosotros se haga menos tajante, ¿no? Yo creo que esta reforma avanza en ese sentido. Y pues ahora tenemos una oportunidad que se abre, y es una oportunidad, como menciona Tonatiuh en el libro, que si no la aprovechamos, ¿no? Podría terminar desembocando en una nación posiblemente más dividida y más desigual, ¿no? En lugar de que resultara una nación más grande y más diversa y más unida. Y a fin de cuentas es algo que está en nuestras manos, ¿no? Creo que el mensaje final del libro es, oye, tenemos una enorme oportunidad aquí, un reto gigantesco, y tenemos mucho que hacer, y está en nuestras manos, porque esto es de ahorita, ¿no? Y tiene cantidad de futuro por delante, y pues en eso estamos, y ojalá podamos hacer cuando menos una contribución pequeña para apoyar en ese esfuerzo, que debe ser un esfuerzo pues de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Escuchemos ahora al doctor Mauricio Merino.
Muchas gracias, Rolando. Bueno, yo tengo la ventaja de que lo fundamental sobre el contenido del libro ya ha sido mencionado, y entonces puedo tomar un segundo al menos para agradecer muy sinceramente a Tonatiuh esta invitación, porque este es un día que voy a recordar para siempre, lo digo en serio. Qué privilegio estar con nuestra embajadora emérita, a quien le tengo una enorme admiración de toda la vida, como ustedes lo saben, y acrecida por su dignidad política y diplomática de los últimos tiempos. Mi homenaje más sincero, Marta, por tu desempeño y por tu posición política reciente. Es un honor estar en esta mesa contigo. Y desde luego con uno de mis gurús, le decía yo a mi hijo Santiago, que anda por aquí, que mira, acércate, quiero que conozcas a Rolando Cordera, porque porque es Rolando Cordera, así que, y desde luego el doctor Leiva, un placer, y además retribuir, muy tardíamente, pero retribuir a Tonatiuh Guillén, después de 30 años, casi exactamente 30 años, hace que Tonatiuh tuvo a bien presentar un libro mío en Madrid. Hace 30 años, qué horror, el tiempo pasa demasiado rápido. Y entonces Tonatiuh lo presentó allá en Madrid, y no había yo tenido la oportunidad de presentar un libro de Tonatiuh en retribución. Estamos tablas y vamos a esperar otros 30 años para la siguiente ronda. Así que por todas estas razones me encuentro muy, muy contento. Ya se dijo lo fundamental. Yo quisiera transmitir, sin embargo, o subrayar más que transmitir, algunas ideas que me parece que no podemos pasar inadvertidas. Da la impresión de que es muy fácil entender quiénes somos los mexicanos, las mexicanas, por qué somos mexicanas y mexicanos y qué sentido tiene ser parte de esta nación. Como si fuera un asunto, ¿no es cierto?, de una sencillez rotunda. Todos hagan ustedes, acompáñenme en esta reflexión, lo damos casi por hecho. No es cierto. Lo que hace Tonatiuh Guillén es decirnos quiénes somos las y los mexicanas, por qué lo somos y qué sentido tiene. Estas tres preguntas han sido el producto, la consecuencia de una construcción histórica de ida y vuelta entre una visión jurídica, política, cargada de significados y de potencia por sus implicaciones, potencia social y potencia política, siempre desde la estructura jurídica, lo dice machaconamente Tonatiuh a lo largo del libro, y su impacto en la estructura social del país y en la manera en que este país es concebido, porque un país no existe sin sus personas, sin aquellas personas que somos las y los mexicanos, los y las mexicanas. Este es el sentido de este libro. Cuando Tonatiuh hace este recorrido, que además está precioso, la verdad, no lo digo, sí es mi amigo muy querido, pero no, lo digo además de mi amistad, está muy, ya lo dijo Leiva, está muy bien escrito y es muy, bueno, para quienes nos interesan estos temas, y estoy seguro que si están ustedes aquí es porque les interesan, y ustedes también, los que están en línea, es una delicia este recorrido, porque hace todo el recorrido histórico, empezando por este debate de si las y los mexicanos existíamos antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista. Ahí arranca la discusión de Tonatiuh y cuidado, es una discusión que está vigente. El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto al día aquella discusión. Yo leo el libro de Tonatiuh y encuentro un rebote, ¿no?, con las cosas que se han dicho sobre la existencia previa de la nación mexicana a la llegada de los españoles. La visión de Hidalgo con la que arranca esta descripción de las y los mexicanos, ¿quiénes somos? Empieza diciendo: somos los pueblos originarios,
Los que llegaron después no lo son, a menos que asuman las reglas del juego que estos pueblos originarios establecerán. Tiene ecos, ¿no?, de lo que estamos viendo actualmente. Pueblos originarios que, sin embargo, nos recuerda Tonatiuh a lo largo del libro, a pesar de haber dado fuente de origen al sentido de nación, después son abandonados, después son olvidados, después no son incorporados a la estructura social propiamente dicha. Después cambia esta mirada y entonces entra este debate del siglo XIX, la sociedad fluctuante, le llamaba Jesús Reyes Heroles, el liberalismo mexicano. Tonatiuh Guillén también juega con esta fluctuación de, bueno, en definitiva, ¿quiénes somos los mexicanos? Y entonces se impone la otra versión de la película, ¿no? Las y los mexicanos somos aquellos que han nacido en este territorio, y entonces se incorpora la idea de los criollos, ¿no?, de los españoles, hijos de españoles, pero que nacieron aquí. Y aquellos que incluso acepten otra vez las reglas del juego, aún habiendo nacido en España. Fíjate qué interesante, y se deja fuera los pueblos entonces originarios. Se disputa esta doble visión de si las y los mexicanos somos los que nacimos aquí antes o después de la llegada de los españoles. Luego Tonatiuh nos pone un acento que a mí la verdad no lo había, lo comenté también, perdón, es que está mi hijo aquí, entonces estoy aprovechando a rebotar con él, pero es que se lo dije cuando leí el libro de Tonatiuh, le dije, fíjate qué interesante, la mirada de las y los mexicanos era solamente aceptada por herencia paterna, o sea, era profundamente misógina. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería hasta biológica! Perdón por este comentario que puede sonar vulgar, pero así lo dije con Santiago. Imagínate, si la única identidad fuerte viene de la mujer, la única certeza de quién es la madre es de la madre. Sí. Bueno, pues no. A lo largo del recorrido, fíjate qué hace Tonatiuh en este libro, lo que nos revela es que eso vino muy tardíamente, cuando se incorpora ya de padre y madre mexicana, pero era explícito, no era madre. Las madres, las mujeres no heredaban la nacionalidad a las y los mexicanos. Qué fuerte. Fue profundamente machista esta visión, prácticamente a lo largo de toda la historia, hasta hace bien poquito. Toda esta cuestión atraviesa después por la territorialidad. ¿Quiénes somos los mexicanos? Bueno, aquellos que nacimos aquí. Y entonces se amarra el siglo XX a esa visión de territorialidad, los que estamos aquí, como si este fuera un patio y no un grupo de personas. Otra vez es una idea que conmueve y que nos obliga a pensarlo con profundidad, con mucha seriedad. Hasta que llega, como ya dijo la embajadora emérita, 97. Aquí dan ganas de extenderse más, pero no lo haré, Rolando. El última década del siglo XX mexicano, algún día tendremos que escribir de eso y discutirlo seriamente. Rolando, ¿estarás de acuerdo? Sí fue definitiva para muchas cosas de este país, que hoy están siendo puestas en jaque, además. Entonces, una de esas cosas fue el sentido de la nacionalidad de las y los mexicanos otra vez, y entonces dijo, como ya se explicó, bueno, las y los mexicanos no solamente somos aquellos territorialmente fraseados, porque aquí estamos, sino quienes nacieron de padre y madre mexicana, de padre y madre mexicana, por fin, no solo de padre, abandonando la idea de que la madre no hereda la nacionalidad, no vaya a ser que se case con un extranjero. O incluso decía en algún momento, se puede aceptar que sea de madre, la nacionalidad, de madre mexicana y de padre desconocido. Así quedó. Así estaba en la Constitución. Así estaba en la Constitución, solo así. O sea, es muy fuerte lo que nos cuenta Tonatiuh. Bueno, termino, no me quiero extender, aunque sí, bueno, sí quiero extenderme, pero no puedo hacerlo, diciendo que finalmente llegan estos dos momentos, 97 y hace media hora, 2021, dos reformas constitucionales que llevan a Tonatiuh y a nosotros, quienes lo leemos, a entender que las y los mexicanos somos
No solamente, fíjense qué fuerte, los 97.46 millones que hasta 1995 éramos las y los mexicanos según la definición constitucional que estaba entonces vigente. Mexicanos por nacimiento 91 en ese año. Mexicanos por nacimiento que emigraron a Estados Unidos 6.7 millones. Mexicanos por naturalización 9.519, la suma es de 97.46 millones, 1995, ¿de acuerdo? O sea, hace relativamente poco. La cosa se va después a mexicanos por nacimiento, ya se dijo, 126 millones que viven en el territorio nacional. Los mexicanos que emigraron a los Estados Unidos, 11.7 millones, casi 12 millones. Los mexicanos por nacimiento, nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos de primera generación, 13 millones, casi 14, 13.6 millones. Mexicanos por nacimiento, ya lo explicó la embajadora, nacidos en Estados Unidos, segunda generación y sucesivas, 12 millones más, etcétera, más los naturalizados. Total, 163.5 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Se dan cuenta? Pasamos de ser 95 millones a 165 millones por esta definición jurídica, cultural y social. Y lo que dice Tonatiuh es cierto. Dice, a ver, dejémonos de provincianismos ridículos. A ver, las y los mexicanos no somos los que vivimos en este terruñito y de aquí el que se va pierde, el que se va a la villa perdió su silla, no. Esta es una gran nación. No hay silla. Y el gobierno mexicano, dice Tonatiuh, debe reconocerlos y debe hacérselo saber, porque ellos y ellas tampoco lo saben. 38 millones de personas, 38 millones de compatriotas que ni siquiera saben probablemente que son nuestros compatriotas, porque la definición constitucional de 2021 cambió. Es potentísimo lo que nos dice Tonatiuh. Y en una conversación previa a esta, me dejó muy tocado Tonatiuh, porque me dijo, este es probablemente uno de los temas más importantes de la historia reciente de México, si no es que el más importante de la historia, por sus implicaciones políticas y por su importancia para el futuro de la definición de lo que realmente somos como país. Y yo creo que Tonatiuh tiene razón, es potentísimo. Eso somos, no solo dónde estamos, sino qué somos las y los mexicanos, incluidos seguramente la gran mayoría de quienes están hoy en esta sala. Felicidades, Tonatiuh, y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Hallazgos, dilemas, enigmas, paradojas y mucha sabiduría hemos tenido esta noche y debemos sentirnos afortunados y agradecidos a Tona de que nos haya convocado a vernos y escucharnos. Si les parece, no sé, creo que hay unos minutos. Si les parece, escuchamos a nuestro autor, Tonatiuh Guillén. Muchas gracias, Rolando. Quiero primero expresarles mi enorme emoción de estar en este momento con ustedes, en esta mesa. Gerardo, muchas gracias. Yo sé que te he dado lata largos años, mucho tiempo con el tema. Mauricio también. Tanto tiempo que hemos caminado, muchos temas que también se cruzan con estos de la nación. Querida embajadora, también reconozco el honor de su presencia aquí. Y de manera especial quiero agradecer a Rolando Cordera, que también ha sido pues un héroe intelectual de muchos años y ahora pues mi jefe inmediato en el PUED. Gran amigo y sobre todo un intelectual que motiva la reflexión y el análisis y genera los espacios para ello. Entonces, Rolando, muchas gracias de manera especial. Voy a hacer un comentario muy rápido del libro, que ya está, pues los temas planteados con gran precisión por nuestros amigos
y por la embajadora. El asunto es que efectivamente, me quedo con la última parte que mencionó Mauricio, este cambio que fue primero constitucional y que parecía en palabras 3 frases, un parrafito, es uno de los detonantes más potentes de transformación de la nación mexicana en mucho tiempo, comparables con lo que se les ocurra de la historia nacional, por lo que está pasando ahora, pero sobre todo por el universo de avenidas que abre hacia el futuro. Por eso es que es el desafío del siglo XXI, en enormes escala, no solo por personas y su número, sino por todo el conjunto de los procesos que se detonan. Voy a subrayar uno muy sencillo, pero que es representativo del asunto. Que los mexicanos en Estados Unidos, y yo haría una frase entrecomillada, los nuevos mexicanos, con independencia de si lo saben o no, porque es una decisión que se maneja aquí y se proyecta, o sea, la nación se proyecta afuera, pues tienen los mismos derechos que el que nació en Guadalajara o en Chiapas. O sea, la nación le reconoce los mismos derechos. O sea, somos igualitos. Eso es muy fuerte. Y los hijos de los hijos, como está planteado ya el tema, también. Entonces ya no solo va a ser la primera generación, la segunda, sino las que sigan, como está planteado, con los mismos derechos. Y voy a poner uno de esos derechos, el político. ¿Qué va a pasar cuando esos mexicanos dejen de ser excluidos del sistema de la representación nacional? Es un temotototote. No es solo si les reconoces y les das su acta de nacimiento y su pasaporte, es todo el otro conjunto de asuntos. Yo quiero mi credencial del INE, claro, quiero ser contado, ¿no? Y quiero formar parte del sistema nacional, de la nación. Y luego, reconocido por el Estado. El gran asunto parece simple. Se supone que en una sociedad democrática el Estado debe reflejar a su sociedad, a su nación. Pues el Estado mexicano, como está diseñado hasta ahorita, solo le responde, y eso más o menos, a los que estamos en el territorio. Pero en concepto le debe responder y se debe relacionar y debe interactuar con el conjunto de la nación. Temototota. Entonces, este planteamiento, en realidad lo del libro es la apertura del tema. Lo que sigue es cómo se desarrolla todo esto. Ya desde la reforma del 97 ya estaba el punto abierto, pero en chiquito, más o menos manejable. Ahorita ya no, ya es un desbordamiento de la estructura de la nación, y esto es decirlo completamente en serio, o sea, es la estructura de la nación, porque así lo decidió la nación, lo decidió a través de su proceso constitucional y de su proceso de representación, y la nación soberana decide que se transforma y avanza a otra estructura. Entonces ese cambio es gigantesco, enorme. Otro ejemplo muy rápido, ¿qué va a pasar con la relación México-Estados Unidos? Con crecientes poblaciones binacionales. Son poblaciones de engranaje. ¿Cómo se gestiona eso? Tremendo tema, ¿no? Entonces esos puntos, pues el libro es como una apertura de, oigan, estamos ya en otro momento, en otra etapa, en otras características, ¿qué vamos a hacer?
en una cantidad de temas muy grandes. Entonces, ese es el sentido del libro. Quiero reiterar el agradecimiento a mis queridísimos colegas, amigos, que muchas gracias de darme la oportunidad de hacer esta presentación. Y les invito, pues, quienes compartimos este tema, pero literalmente a todos nos va a tocar el tema, pensarlo de otra manera. Ya está en la definición de nación que se haga en cualquier espacio público, ya va a ser muy grosero decir y somos estos poquitos, porque no, es otra cosa la nación, es otra cosa. Y lamentablemente en la documentación oficial, no me refiero a INEGI, que es una institución extraordinaria, pero que está marcada por el territorio de quienes estamos, pero me refiero al Plan Nacional de Desarrollo. Está pensando aquí, ¿no? Los programas de desarrollo están pensando de este tamañito. Entonces, dar el giro y dar la vuelta es el desafío gigantesco. Entonces, el libro además, pues, si lo quieren tener, cuando van a los restaurantes le hacen clic en el menú ahora, ¿no? El QR. Entonces pueden hacerle clic en el QR y lo van a tener. Entonces, muchas gracias nuevamente, gracias y gracias a ustedes, a quienes están asistiendo.